Bien, buenas noches. ¿Cómo están? No se olviden poner su nombre en el chat para que yo verifique luego la asistencia. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces hoy con biomecánica. Les había enviado al grupo, perdón, al Classroom. Ya les envié eh, el temita para que ustedes vayan leyendo. ¿Ya? Y además de eso, les he subido varios libritos sobre biomecánica. Eso les va a servir a ustedes seguro en un futuro. También ya les he subido un trabajo para que ustedes vayan realizando, vayan viendo qué es lo que tienen que hacer. Ya, de esos libros, todos son bonitos. Ya, ustedes tienen una leidita, aunque sea, por decimos, por curiosidad, porque están en su área, son interesantes. Ya, bien. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es las posturas corporales. Ya, en biomecánica se analiza las posturas, ya, ya que dependiendo de las posturas pudiese generar lesión a nivel de alguna musculatura o ligamento y eso pudiese generar causas de dolor. A veces simplemente evaluando la postura del paciente y haciendo que la corrija, muchos dolores suelen desaparecer. ¿Ya? Bien, entonces, una postura entonces es una disposición de las partes de nuestro cuerpo, ya analizando la carga de peso que se va generando en las diferentes porciones del cuerpo. Ya, generalmente nuestro cuerpo va a tender a mantener un equilibrio de las fuerzas ya en base a un trabajo muscular. Ya, si ustedes, por ejemplo, están yendo, si el cuerpo, perdón, se está inclinando de parados hacia adelante, ustedes no se caen porque los músculos de su espalda están haciendo una fuerza para mantener un equilibrio. Ya, si esa fuerza sigue presionando la columna, puede terminar lastimándola. Por eso son importantes las posturas. Bien, vamos a analizar rápidamente lo que es la columna para entender ya cómo puede haber daños en cuanto a lo que vamos a ir viendo las posturas. Bien, la columna vertebral, como ustedes ya han visto en la anatomía, está formada por vértebras, 7 vértebras cervicales, dorsales o torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Que en estos últimos se acuerdan, en el caso del sacro, en un adulto es solamente uno, y en cuanto al coxis, el número es variable. ¿Ya? Ahora, la columna vertebral va a mantener unas curvaturas naturales que son necesarias para el equilibrio de nuestro cuerpo. ¿Ya? Si nosotros ponemos el centro de gravedad sobre la columna vertebral, ya ese centro de gravedad se va a transmitir sobre estos puntos de acá. A ver, tantito, me sale un poquito chueco. Ya, por acá, así. Bien, entonces la línea de peso seguiría esa dirección. Si tuviésemos una columna recta, el peso se distribuiría por completo sobre cada una de las vértebras, lo cual generaría que alguna vértebra en forma específica termine lastimándose. Justamente por ese motivo, la columna vertebral tiene curvaturas para poder distribuir los pesos de forma adecuada en las diferentes vértebras sin que haya una presión específica sobre una vértebra. ¿Ya? Esas curvaturas serían a nivel cervical una curvatura de convexidad anterior y concavidad posterior. La misma forma de curvatura encontraríamos en la columna lumbar. ¿Ya? A esta forma, donde tenemos la concavidad hacia atrás, se le conoce con el nombre de lordosis. Entonces, la forma y la curvatura que tenemos sobre la columna cervical y la columna lumbar serían lordosis. ¿Ya? Ahora, en lo que es la columna dorsal, la curvatura es a la inversa y lo mismo en la columna sacrocoxígea.
¿ya? A esta forma de curvatura se le conoce con nombre de cifosis, ¿ya? Entonces, a nivel de lo que es la columna dorsal de sacrococcígea, estaríamos hablando de cifosis, ¿ya? No se olvide entonces. Bueno, ahora acá, si nosotros vemos que alguna de estas curvas están desapareciendo, ya entonces va a haber daño a un tejido. ¿Ya? A veces, por ejemplo, cuando sufrimos un accidente de tránsito, cuando nos golpeamos la cabeza por el sacudón, ya los músculos del cuello se suelen inflamar y tesan la columna vertebral del cuello, haciendo que esta curvatura natural desaparezca y la columna vertebral de esa zona se vuelva recta. ¿Ya? Y eso genera mucho más dolor. Cuando una persona está trabajando, por ejemplo, y por el motivo de la postura que tiene mientras trabaja, hombre, está un poco agachado, entonces eso también puede hacer que esta curva del cuello, en vez de tener esa curvita así, ya porque él agacha el cuello, entonces esté así, enderezada, ¿ya? Y eso también generará dolores, ya que los músculos que tienen que mantener la curvatura trabajarán más intensamente, produciendo los dolores típicos de cuello, que de repente alguna vez también ustedes han ido a sufrir de ese problema. ¿Ya? Si permitimos que eso persista en el tiempo, principalmente en personas que por su trabajo tienen que mantener ciertas posiciones, eso se va a cronificar, produciendo incluso llegar a producir daño a nivel óseo, ¿ya? O incluso de ligamentos, las articulaciones. Bien, nuestro cuerpo puede optar por tomar muchas variedades de posturas, ¿ya? Sin embargo, hay 3 posturas que son sobre las cuales están basadas todas las demás posturas. La postura erguida o de pie, la postura sedente o sentada, que nosotros decimos, y la postura yacente, que es cuando el paciente está acostado. Ya, cada una tiene sus propias características y esfuerzos dependiendo de qué músculos están trabajando y qué huesos también están soportando estos trabajos. ¿Ya? Vamos a analizar cada postura, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo natural o podemos decir lo más sano, ¿ya? Y también vamos a ver qué pasaría en caso de que no se cumpla con esas reglas, ¿ya? Entonces, la postura yacente es la posición que nosotros comúnmente decimos estar echada. Si bien este tipo de postura en teoría no soporta gran tensión porque no está trabajando todo el cuerpo y como estamos echados, no estamos soportando mucho la cantidad del cuerpo, pero igual puede generar daños si es mal llevada, ya que hay que tener en cuenta que de todo el día la posición que yo más uso es estar echado, ya que yo estoy 8 horas echado de corrido como mínimo, ¿no? Algunos un poco más, a veces un poco menos, pero por lo menos 8 horas estoy en esa misma postura. En cambio, en el resto del día, yo realmente voy modificando sentado, parado o incluso a veces recostado, ¿no? Entonces, no mantengo una postura tanto tiempo como la postura de echado, ¿ya? Bien, en cuanto a lo que debe tenerse en cuenta en lo que es la cama, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la cama debe procurar, o el colchón en realidad, ¿no? Hacer que la columna mantenga su configuración morfológica. En otras palabras, mantener las curvas que hemos visto y si fuese lado, mantenerse recta, vista de lado, ¿ya? Cuando nosotros nos echamos de costado, es donde más la columna sufre, pero también es la posición más natural, ¿ya? Generalmente se dice que la posición lateral izquierda es la posición más adecuada para dormir, ¿ya? Pero cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la columna, sino de otras características. Cuando nosotros recostamos del lado izquierdo, pasa lo siguiente. Primero, usamos el pulmón derecho. Sucede que cuando uno se echa de costado,
el pulmón que trabaja es el que queda arriba. El otro no trabaja tanto porque el peso no lo deja trabajar. Por lo tanto, el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Por lo tanto, si yo me echo del lado izquierdo, ventilo mejor mientras duermo. Por eso van a ver que las personas que tienen dificultad respiratoria o les cuesta respirar, tienden a dormir del lado izquierdo. El otro tiene que ver con el aparato digestivo. El estómago, principalmente, ya cuando nos ponemos del lado izquierdo, el peso del estómago hace que naturalmente, al acomodarse hacia la izquierda por su peso, ya haya un cierre natural de lo que es la unión con el esófago y todo el contenido del alimento se vaya hacia la izquierda del estómago y por lo tanto no refluya hacia el esófago. Entonces, las personas que a veces tienen problemas de reflujo, que les vuelve el alimento al estómago hacia el esófago, ya duermen mejor del lado izquierdo. No pueden dormir finalmente de espalda o del lado derecho porque ya sienten que el alimento se les quiere salir. ¿Ya? Entonces, la posición más natural desde ese punto de vista sería eso. Incluso una embarazada, me estaba olvidando, las embarazadas también van a preferir, y es más, deben dormir del lado izquierdo, porque cuando duermen del lado derecho o de espalda, el peso del útero aplasta a la arteria, pero a la vena cava inferior, haciendo que la sangre que vuelve a los pies no vuelva de forma adecuada, y entonces no está volviendo mucha sangre al corazón, haciendo que el corazón no bote mucha sangre, y eso hace que la paciente se empiece a fatigar bastante. En cambio, si se echa al lado izquierdo, estos síntomas desaparecen. Puedes ver que una persona embarazada que se está quedando de fatiga, nosotros le hacemos que se coloque el lado izquierdo y muchas veces con esto se alivia, por lo que le estoy mencionando. Ya, ahora, necesitamos, como decía, que la columna mantenga su estructura. Para eso, lo que vamos a hacer es necesitar un colchón que no sea ni muy blando ni muy duro. Ya, ahí en el texto explica eso, pero les voy a mostrar eso en una fotito o imagen que puse acá. Ya, un colchón ideal es un colchón, podemos decir, semiduro, no blando, pero también no duro. Ya, cuando usamos un colchón duro, va a pasar lo que vemos en esta imagen de aquí arriba. ¿Ya? El colchón duro va a hacer que la columna se tuerza de forma antinatural, ya que las curvas que tenemos en el cuerpo va a hacer que la zona de los glúteos, de la cadera, sea empujada hacia arriba, lo mismo que la zona de los hombros. Ya el cuello obviamente va a hacer que la cabeza tienda a caer. Y eso hace que la columna, como pueden ver en la imagen, ya esté torcida de esta manera. Eso genera presión sobre los músculos que tratan de mantener a la columna recta. Ya, porque acuérdense que les he dicho que los músculos no descansan, trabajan las 24 horas del día, aun cuando estamos durmiendo, están generando tonicidad. Entonces, para tratar de enderezar los músculos de esta zona de aquí abajo, están tensionando la columna hacia el lado de acá, ¿ya? Y los músculos de esta zona van a tensionar hacia allá. Teniendo en cuenta que la cabeza está tendiendo a caer, entonces esta zona del cuello, los músculos están demasiado tensos por esa posición y eso suele generar dolores de cuello, ¿ya? Entonces, un colchón muy duro no sirve. Un colchón muy blando ya también va a ceder fácilmente al peso del cuerpo, siendo que en este caso la curvatura sea de esa manera. ¿Ya? Podemos decir, le cede mucho el colchón al cuerpo y eso hace que la zona de las caderas y el cuello queden más elevadas en relación a lo que es la zona dorsolumbar. ¿Ya? Eso generaría tensiones en los músculos que tratan de devolver. Ya, en este caso, los músculos que tratan de enderezar la columna serían estos músculos de esta zona y estos músculos de esta zona. Entonces, en este caso, dolerá de esa manera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que dice que les duele el cuello, primero analicen su postura al dormir.
puede que no sea tanto su trabajo. Muchas veces hay pacientes que vienen y te dicen que están todo el día en el escritorio y de repente no es ahí, sino mientras duermen. Entonces pregúntenle cómo es cuando duerme. Si ustedes ven que el paciente se queja ya del lado que apoya el cuello y lo que es al lado que apoya la zona de las caderas, ya, y si ustedes le preguntan si duerme del lado izquierdo, ya, entonces probablemente su colchón sea muy blando. Sin embargo, si lo que se queja es que le duele la zona del cuello del lado contrario del colchón y la zona lumbar del lado del colchón, entonces su colchón puede que sea muy duro. Ya, lo ideal es un colchón como este que ven acá, que hace que la columna vertebral esté enderezada. Eso significa que alivia, perdón, que cede a la zona de las caderas, hundiéndose un poquitito, y a la zona de los hombros, pero no deja que el resto se hunda, así mantenemos una columna más enderezada. Y aquí también juega un papel importante la almohada, ¿ya? ¿Cuántas almohadas necesitan para dormir? ¿Ya? En realidad, solamente una. Y esa almohada debe tener una altura suficiente como para no dejar que el cuello se caiga. ¿Ya? O sea, para no dejar que pase esto que vemos acá arriba. Tengo que tener una almohadita que la levante un poquitito y mantenga enderezada la columna. Si ustedes tienen también una almohada que es muy alta, puede pasar lo que pasa acá. Ya se curve para arriba. ¿Ya? O por el contrario, si es muy blanda o muy bajita, va a pasar por acá arriba. ¿Ya? Entonces, también hay que analizar el tipo de almohada. Eso es en posición lateral, que es la posición más natural, como les decía, para dormir, pero siempre y cuando tengamos una columna enderezada. Cuando nosotros dormimos de espalda, hay más problema porque la columna va a tender a tener la forma de la superficie del techo. Y si tengo un colchón muy duro, la columna se va a enderezar, generando dolores. Si tengo un colchón blando, va a pasar lo contrario, va a dormir como si fuese en una hamaca, haciendo que las curvaturas desaparezcan. ¿Ya? Entonces, lo ideal es un colchón también como este, que permita ceder las curvas naturales del cuerpo. Y si no, pudiésemos hacer lo que estoy viendo acá, poner una almohadita debajo de la rodilla suave para que eso genere que acá se refuerce la curvatura de la columna en esa zona. En cuanto al cuello, la almohada en realidad solamente debe ser para soportar la cabeza. O puede haber una pequeña almohadita en la zona del cuello para forzar esa curvatura natural que tiene el cuello. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que es la postura sedente, perdón, echada. ¿Ya? Se me está yendo a la sentado. Bien, la posición de parada, o erguida, o de pie, como le llamamos, es la posición más dinámica, ya que si bien podemos, para una persona, como decimos comúnmente, se debe parar firme, ¿no? Eso también es un error, porque el cuerpo no puede mantener una postura constante todo el tiempo, ya que si nosotros mantenemos una postura muy constante, muy fija, eso también va a generar tensión en lo que son los músculos que sirven para mantener el equilibrio, ¿ya? Ahora, por lo tanto, una posición de pie adecuada es una que mantenga la gravedad en el centro sin presionar ni hacia atrás ni hacia adelante, ¿ya? Bien, aquí les he puesto modelos de cómo serían diferentes posturas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estas posturas son posturas que nosotros vamos aprendiendo desde que somos niños y tendemos a mantener una postura. Por lo tanto, durante el niño es importante enseñar a los padres que deben educar sobre mantener una postura correcta, ya que eso le va a afectar a futuro. ¿Ya? La postura natural sería esta de acá, ¿no? La última, como pueden ver, en la cual mantengo la línea de lo que es la gravedad, el centro de gravedad del cuerpo, que pasa por el centro de toda la estructura corporal, incluida la columna
vertebral. Ya, si yo tengo una posición, y eso es muy frecuente en algunas personas, en la cual yo tenga que mantener la cabeza más anterior al cuerpo, ¿ya? Eso va a forzar a que yo, para mantener el equilibrio, bote un poco hacia atrás la zona de la columna, ¿ya? Eso va a generar que para poder mantener el equilibrio, ya va a haber una sobrecarga, ¿ya? Una sobrecarga sobre lo que es la zona lumbar. Esta zona de acá, los músculos van a contraerse para llevar esto hacia atrás y así poder equilibrar el hecho de que esto se ha venido adelante, ¿ya? Las personas que mantienen este tipo de postura se van a quejar de dolores de la zona lumbar. Puedo tener también una postura en la cual no es la cabeza, sino es la misma columna dorsal la que yo la tuerzo, manteniendo la cabeza enderezada, pero con una curvatura en la zona dorsal. Ya en ese caso, ya generalmente tiendo a mantener el equilibrio, pero también, igual que el anterior, va a haber una tensión hacia atrás. Por lo tanto, este paciente también se va a quejar de lo que es el dolor en la musculatura lumbar. Sin embargo, también se quejará del cuello, porque para poder mantener enderezado el cuello, la cabeza, mientras está torcido, también va a generar tensión a nivel muscular. Entonces este tipo de postura genera dolores de cuello y dolores de la zona lumbar. ¿Ya? Bien, hay otra en la cual lo que hacen es llevar lo que es la zona sacrococcygia hacia la parte posterior, forzando esa curvatura natural de la zona lumbar. ¿Ya? Al hacer eso, ¿ya? El cuerpo en este caso va a pelear por llevar hacia atrás la zona superior del cuerpo, o sea, esto de acá, ¿ya? Y eso tensionará bastante a los músculos de la zona dorsal. Entonces este paciente se va a quejar de dolores de espalda en la parte alta, ¿ya? Pero también se quejará de dolor muscular en los miembros inferiores, principalmente el muslo, porque para poder mantener esta posición voy a tener que usar forzosamente musculatura del miembro superior. Bueno, y en esta posición, que ven acá, en la cual voy a forzar hacia una curvatura posterior, y en este caso, para poder mantener el equilibrio, los músculos que van a trabajar en esa posición ya serán los músculos que empujen la cadera hacia adelante, ya, para poder equilibrar. En ese caso, los músculos que más trabajarán serán los músculos del muslo y el abdomen. Y otros pacientes se van a quejar de dolor muscular a nivel del muslo. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la posición sentada, que es la posición más estudiada, ya que, a menos en la parte laboral, que en esta materia, como han visto, se habla un poquito de esa parte, una de las posiciones que más solemos tener mientras estamos desarrollando nuestro trabajo es la posición sentada. Y un niño y un adolescente pasa una gran parte del día en esta posición, cuando está estudiando en el colegio, ¿ya? La posición normal es la posición que mantenga la lordosis normal de la zona lumbar. ¿Ya? Cualquiera que modifique esta puede más bien modificar las otras curvaturas. Ya en esta primera que ven ustedes, por ejemplo, el paciente no está debidamente apoyado sobre el espaldar y como ven está un poco hacia adelante. Eso va a forzar que para poder descansar vaya hacia atrás su columna, forzando a que se enderece parte de la zona lumbar y empeore la curvatura de la zona dorsal, empeore su cifosis. Eso va a generar dolores en la zona dorsal, principalmente en el punto de unión entre lo que es la dorsal y la lumbar. En esta zona se van a quedar bastante de dolor. ¿Ya? Si mantenemos la otra posición, la cual no apoyo adecuadamente también sobre el espaldar, pero me inclino hacia adelante constantemente, enderezo también la columna lumbar y la columna cervical. ¿Ya? Eso va a generar tensión en todo lo que es la musculatura lumbar y toda la musculatura cervical. Entonces el paciente se va a quedar dolores en la parte alta y baja la columna.
lo correcto es mantener 90 grados en relación al muslo, la posición sentado, y un respaldar que esté a la altura de esto, ¿no? Por ejemplo, este respaldar de esta silla que ven en la fotito no serviría porque me forzaría a que yo me apoye sobre ella, haciendo que esta parte de acá desaparezca, ¿no? Haciendo que forzosamente se comporte como esta. Por eso es importante la parte de cómo debe ser una silla. Le he puesto aquí eso más adelante. Bien, eso es en el diario vivir. Cuando estamos trabajando, podemos tomar, como ven, 4 posiciones. La posición sentado normal, que es la común que hemos visto. La sentado de pie, que es cuando la silla es ligeramente alta, como las cajeras, por ejemplo, donde yo me siento, pero al mismo tiempo estoy medio parado. Se llama sentado de pie. De pie con apoyo, que es cuando estoy parado, pero uno de los pies está apoyado sobre alguna cosa hacia adelante, ¿no? Puede ser una piedrita, un mueble, a un palito que hay en la silla, etc. Y de pie es cuando 100% estoy apoyado de pie, ¿ya? De estas, la posición más apta para poder trabajar y así no presionar tanto sobre la columna es la de sentado de pie, ¿ya? Entonces, una posición adecuada en personas que van a estar mucho tiempo en una posición en el trabajo es que sea la sentada de pie. Significa una silla un poco más alta, ¿ya? Y la mesa un poco más alta. Bien. Cuando analizamos la posición de sentado, ya hay que analizar algunas cositas, ¿no? Como la propia posición del cuerpo, esto se refiere a lo que hemos visto ahorita en cuanto a lo que es la columna y cómo está acomodado en el asiento, la posición de las manos y las muñecas, o sea, lo que asentamos en la mesa o escritorio, ¿ya? Y qué posición tiene, y el ángulo visual, ¿ya? O sea, hacia dónde voy a torcer naturalmente mi cabeza. Si yo tengo, por ejemplo, ponle una recepción, ¿ya? Y la puerta está a la derecha, eso va a forzar que yo todo el tiempo esté con el cuello torcido a la derecha en mi trabajo. Eso generará, obviamente, tensión. En cambio, si estoy sentado frente a la puerta, constantemente voy a mirar al frente manteniendo la posición natural, ¿ya? Sin embargo, esta posición va a hacer que la postura del cuerpo tienda a presionarse más hacia algún músculo, ¿ya? Tengan en cuenta que no podemos mantener una posición todo el tiempo y eso va a forzar que todo el tiempo esté cambiando, ¿ya? Y voy a tender a buscar una posición fácil, ¿ya? Y que no me genere dolor. Pero el problema está en que si yo estoy en una posición, pongámosle torcido de un costado, la cual no me está generando dolor en ese momento, pero está tensionando los músculos y cuando esté en otra posición, como parado o echado, recién aparecerá el dolor, ¿ya? Bien, entre sus características de esta posición, la posición de sentado permite una gran estabilidad en las tareas que se realizan en cualquier tipo de ambiente, como tanto escuelas, los chicos, como trabajo, ¿ya? Va a disminuir la carga fisiológica, ya que estando en parado, voy a tener que hacer más fuerza muscular para mantener la posición, pero al mismo tiempo el corazón mismo trabajará más intensamente, cosa que cuando estoy sentado no. Entonces al cuerpo le permite hacer un ahorro energético, ¿ya? Alivia el peso de las extremidades inferiores, ya que estoy recargándola sobre lo que es la tuberosidad ilíaca que queda en la zona de los glúteos, ¿ya? Y así alivio la presión de trabajo sobre el miembro inferior. Bien, en cuanto a esto de acá, aquí hay un detallito interesante. La presión hidrostática se refiere a la presión del agua que hay en la sangre. Ten en cuenta que si estoy parado, el agua y la sangre misma obviamente va a tender a bajar abajo. Por lo tanto, la presión a nivel de las venas ya, en las piernas va a estar aumentado. Eso favorece a unas patologías como lo que es las famosas varices. Por eso van a escuchar que recomendamos a las personas que no estén mucho tiempo paradas si es que tienen varices, sino que de rato en rato se sienten
para que así disminuya algo esa presión y la sangre empiece a circular mejor. Pero, aquí hay un pero. Eso es siempre y cuando no haya algo que a nivel de la cintura obstruya. Por ejemplo, si una persona con un sobrepeso y está usando un pantalón ajustado, al sentarse va más bien a presionar más eso y eso va al contrario a aumentarme la presión hidrostática en los miembros inferiores, empeorando estas patologías e incluso pudiendo generar dolor. ¿Ya? Bien, si es una posición sentada adecuada, esto aquí va a generar ya un área de trabajo estable. ¿Ya? Se va a consumir menos energía, como están viendo, va a haber menos esfuerzo a nivel articular, va a haber menos presión hidrostática y el peso del cuerpo se va a transferir a otra parte del cuerpo, permitiéndole descansar a las piernas. ¿Ya? Bien, eso es lo que es cuando analizamos como lo que es ventajoso de una postura sentada. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, una de ellas es obviamente la movilidad, ¿no? Estando sentado, no puedo movilizarme de forma adecuada para conseguir algunas cosas. Si yo estoy trabajando en un ambiente donde hay intensa vibración, eso pasa, por ejemplo, en las fábricas, en fábricas donde hay maquinaria grande y yo estoy sentado, muchas veces la vibración se va a transmitir a través de la silla directo hacia la columna, haciendo que lo que los miembros inferiores hacían como un sistema de amortiguación de esta vibración y así no llega a la columna, pues pase de forma directa a la columna, pudiendo generar lesión a nivel de las vértebras. Entonces, estamos trabajando en una zona donde hay mucha vibración. No es la más adecuada la posición sentada. Más bien sería contraproducente. ¿Ya? Otras posiciones como estar sentado, pues suele ser restrictivo y poco saludable porque no estoy dándole trabajo también al corazón. Si bien les reduzco el trabajo en el caso de las venas con lo que es la presión hidrostática, pero el corazón deja de trabajar a la fuerza que debería hacerlo porque está como si estuviese descansando y eso hace que lo debilite. Y esto, por ejemplo, es un factor en la rehabilitación de personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad mucho tiempo están sentadas. Ya si nosotros conseguimos que ellos empiecen a caminar y a movilizarse, esto fortalece al corazón, ya que va a forzar a que el corazón tenga que trabajar más para hacer que la sangre circule a través de las piernas. ¿Ya? Entonces no es una posición muy adecuada para una persona de tercera edad. Tenemos que procurar que pase menos tiempo sentado y tenga más actividad de pie. ¿Ya? Bien, suele tener bastantes problemáticas a largo plazo, si es que no mantenemos una posición adecuada. ¿Ya? Bien, entonces, un área de trabajo, como lo que es su escritorio con su asiento, los muebles deben procurar mantener la forma de la columna vertebral. ¿Ya? Debe procurar mantener la posición de las extremidades superiores dentro de los márgenes adecuados, que son los ángulos. O sea, los brazos tienen que estar hasta cierta altura. Si está muy elevado o muy bajo, va a generar tensión muscular. ¿Ya? Y lo mismo las extremidades inferiores. Ya mañana les voy a mostrar una imagen donde les muestro a una persona los puntos de apoyo cuando estamos sentados. Bien. Por si acaso, aquí abajo, antes de que se me acabe el tiempo, para que ustedes sigan leyendo en la casa, ya ahorita vamos a hablar de la columna vertebral, pero lo que les quiero mostrar es que aquí abajo les he puesto como un anexo, que eso nos va a preguntar el examen por si acaso, ya, pero es para que ustedes sepan, aquí donde le he puesto anexo, le he puesto las medidas y los ángulos más adecuados para un mueble, o sea, para la silla, para el escritorio, etc. Esto les sirve a ustedes para cuando les toca hacer evaluación de un paciente en su ambiente laboral. Muchas veces de repente a uno de ustedes les va a tocar a que vayan a dar consejería a una empresa sobre cómo deberían ser los muebles, etcétera, para mejorar lo que es el trabajo, ¿no?, de las personas que trabajan ahí. Y aquí están los ángulos y las posiciones que debe tener cada tipo
de inmueble, ¿no? Lo que es el asiento, la altura, etc. Por si acaso aquí donde dice display, se refiere a lo que es la pantalla, ¿no? En el caso de que use computadora. ¿Ya? Entonces, esto que ven, P5, P95, son los 9 modelos, perdón, de sillas que ustedes pueden encontrar o de muebles en internet para que vean la forma que debe tener. ¿Ya? Bien, eso no les pregunto, solamente va a estar ahí para que ustedes lo lean y les sirva de herramienta. ¿Ya? Mañana vamos a analizar lo que es la columna vertebral en posición sentado, lo que son las posturas más favorables en sentado y cuáles menos favorables, ya lo que son avanzada, media y retrasada, ¿ya? Bien, entonces eso lo veremos mañana y mañana va a subir otro material para que empiecen también a leer sobre eso, ya, mírenlo y vayan leyéndolo. Así cuando entramos a la noche me hacen más preguntas y yo hablo menos de la pantalla, ¿no? Y ustedes me responden, pero me hacen preguntas y las voy respondiendo. ¿Listo? Bien, nos vemos entonces mañana, chicos. Vayan leyendo, aprovechen los libritos que les he subido. ¿Ya? No se olviden de hacer su tarea. Y los que han hecho, no se preocupen, que lo voy revisando, ¿ya? Bueno, nos vemos. Chao, chao.